Primero que todo, quiero agradecer a Taibo, Paco Taibo, el haberme invitado hoy aquí a este Azcapotzalco, este reino de Azcapotzalco, que un tal Tlacaele hace muchos siglos se animó a atacar, y por eso al fin los aztecas hicieron su imperio, aunque aquí eran muchos más. Y parece que Azcapotzalco significa algo así como hormiguero de tanta gente que había. Además, yo estaba en la UAM Iztapalapa, primero Azcapotzalco 8 años, así que he estado por aquí siempre y me da mucho gusto de nuevo de estar en esta delegación o esta antigua ciudad junto al lago. Agradezco que me haya invitado porque va a ser casi la primera vez que voy a hablar del tema que me ha propuesto Paco. Pero antes quiero hablar de algo que tiene que ver con escuchar algunas palabras del que me antecedió. Y diría que tenemos que pensar un poco qué pasa con la juventud. Y justamente pensando que ese iba a ser el tema que iba a dar hoy, al abrir la jornada, justamente las primeras 2 páginas habla del tema, porque parece que hoy se festeja un año del Yo Soy 132, que son jóvenes. De paso, hay que aplaudir a los jóvenes. Saben que la crisis del capitalismo que estamos viviendo en el mundo, por supuesto también ahora en Europa y especialmente en España, en Italia, en Grecia, pero en toda Europa, y también en Estados Unidos, hay que decir a nosotros que nos toca un coletazo, ¿no? El capitalismo, dicen, se ha financializado, o es decir, se ha hecho capital financiero. Es decir, los bancos dominan sobre la industria. La industria es la producción, pero los bancos están dominando todo el proceso y muchas veces sacan sus fondos, lo ponen en paraísos fiscales, que son lugares donde nadie pide cuenta, Bahamas, aún Panamá y otros lugares, y después de sacar todos los fondos en esos lugares, se declaran en quiebra, ya no tienen más dinero, entonces el Estado tiene que salvar a los bancos. El primer conejito de India fue México, con el Fobaproa y Cedillo, que salvó los bancos, salvó, entre comillas, le dio una enorme cantidad de dinero sin condiciones, lo embolsaron y poco después lo vendieron a los capitales extranjeros y se llevaron ese dinero y lo pusieron en cuentas norteamericanas. Es decir, que nos endeudamos por un siglo y sin embargo ese dinero ni quedó en México porque pasó a Estados Unidos. Pero eso pasa en aún los grandes países. España está quebrada, Grecia está quebrada, Italia igual. Es decir, el capitalismo tiene una gran crisis. Pero si alguien lo sufre, esa crisis, son los jóvenes. ¿Por qué? Porque la generación un poco más antigua, hay que decir la mía ya que es muy antigua, pero aún los que tienen 40 o 50 años, todavía vivieron en su juventud una etapa en que había trabajo. El desempleo no era tan grande, claro, cuidado, había el 50% de la población que estaba fuera del mercado, nuestros indígenas, nuestros marginales y todo, pero había trabajo y también la gente lograba tener seguridad social y tener después la posibilidad de, cuando fuera viejo, tener una jubilación. Pero ¿qué ha pasado? Esta crisis del capitalismo ya no puede dar trabajo, porque el capital industrial no puede producir, porque la gente no puede comprar porque se ha empobrecido. Entonces, ¿quién sufre esto? Lo sufren los jóvenes, porque los jóvenes no tienen trabajo. Y eso no en nuestro país solo, sino sobre todo en los grandes países, como digo.
en España el 27% de la población no tiene trabajo, 27, que es la tercera parte. Pero los jóvenes, 50% no tienen trabajo. ¿Por qué? Porque ya la generación anterior ocupa esos puestos y el que llega no puede. Pero además, ese joven está más formado que antes, tiene más conocimiento. Puede ir a la escuela, algunos ya escuelas técnicas, universidades, y sobre todo con los medios electrónicos, el internet y demás, se entera muy rápido de lo que acontece en el mundo. Está más informado que nunca. La humanidad nunca tuvo tanta información. Entonces, miren lo que pasa. La juventud es más culta, está mejor educado que nunca, está más informado que nunca, y sin embargo después no tiene trabajo. O es decir, que tiene una conciencia crítica mayor. Entonces, miren qué interesante. Muchas veces los maestros, las universidades, las autoridades universitarias o de los CCH o los maestros de la escuela creen que los jóvenes son, permítanme, como antes. O es decir, que le pueden contar algunas cositas y se quedan tan conformes. No, hoy los jóvenes a los 15, 16 años están informados de cosas que antes ni los viejos estaban informados. Entonces, los jóvenes ya no son como los de antes. Los jóvenes hay que darle razones. No se los puede así nomás como al niño que le dice anda a comprar las tortillas y si no quiere se le pega un coscorrón, como decíamos en el pasado. Ahora no, hay que dar una explicación. Puede decir, anda a comprar las tortillas. ¿Por qué, mamá, voy a comprar las tortillas? Y bueno, ¿qué has hecho para ganarte las tortillas? ¿Has hecho algo? Yo estoy haciendo la comida, dice la mamá. Y el niño entonces escucha un argumento y va a buscar las tortillas, pero ya no acepta el coscorrón. Hay que darle un argumento. Y si uno le da uno bueno, el niño acepta. La juventud tiene un sentido de la justicia muy fuerte y siente cuando se cumple un acto injusto, autoritario. Entonces, esto es lo que yo quería empezar diciendo. A veces los maestros, las autoridades universitarias y otros no se dan cuenta que los jóvenes ya no se los puede dirigir con autoritarismo. Hay que discutir las cosas a su nivel. Hay que juntarse y decir, ¿qué es lo que están pidiendo? Tales cosas. Bueno, formúlelas. ¿Me parece bien o me parece mal? Dar las razones, discutir, llegar a un consenso. Y los jóvenes son perfectamente razonables. Y si se le dan las razones, después lo aceptan y son los primeros en cumplirlo. Además de admirar al maestro que le ha dado posibilidad de expresarse, discutir con seriedad y llegar a un consenso, a una decisión razonada. Y entonces, en vez de levantarse contra el maestro o la autoridad, como se levanta cuando el padre, contra el padre, cuando le da un coscorrón o le da una bofetada y no razones, el alumno adquiere gran, diríamos así, estima por su maestro. Y entonces cambia completamente la actitud, porque ahora discuten entre amigos. Entonces estamos viendo que, por ejemplo, el movimiento de los 132 fue un movimiento en que alguien autoritariamente quiso cerrarle la boca a una cantidad de estudiantes con algunas expresiones que no estaban razonando las causas. Los jóvenes dijeron a un candidato, pues en Atenco pues se reprimió la gente de manera violenta. ¿Qué justicia se hizo con los reprimidos? ¿Y qué justicia se hizo con los represores? Y no se quiso contestar. Y entonces ahí los jóvenes se enojaron, porque se dieron cuenta que lo estaban tomando como niños, y no eran tan niños, tienen sus razones. Y ahí empezó el movimiento. Fue una protesta contra el autoritarismo de la nomenclatura, de la burocracia política,
que cree muchas veces que porque ejerce el poder, tiene el poder. El poder reside solo en el pueblo, y los que gobiernan o ejercen la autoridad, sea el maestro en la escuela, sea el maestro en la universidad, sea un rector o quien sea, dirían los zapatistas, el que manda, manda obedeciendo. Miren qué buena fórmula. El que manda, no manda porque manda, sino que manda porque obedece la interpelación de la gente que dice necesito tal o cual cosa. Y si me dice necesito tal cosa, yo la capto, obedezco esa interpelación y hago lo posible por resolverla. Entonces la autoridad lo que hace es obedecer lo que la gente necesita y se lo lanza como interpelación. Yo quiero tal cosa, dice la gente. Entonces la autoridad, ¿qué tiene que hacer? Escuchar. Obediencia significa escuchar, audire. Escuchar al que tengo delante. Eso es obediencia. La autoridad debe obedecer al pueblo. El maestro debe obedecer al alumno. Es posible. Es posible. Miren cómo es. El maestro puede saber mucho, pero no es de la nueva generación, ya es la antigua. La nueva generación tiene otras inquietudes, tiene otro gusto por la música, tiene otro gusto por la estética, ve las cosas diferentes porque es una nueva generación. Entonces el maestro dice, yo sé todo, falso. Yo no sé cómo la juventud ve el mundo ahora que es nuevo. Debo aprenderlo de ellos para conducirlos a su realización y no a la realización de mi proyecto. Hay un texto de Isaías, que era un profeta en Israel, que dice el profeta: debo levantarme cada mañana con un oído de discípulo. ¿Quién tiene que tener un oído de discípulo? El maestro. Tiene que escuchar lo que dice la juventud y entonces apreciar lo que le dice y entonces conducirlo a su plena realización, que no es mi proyecto, sino el de él. Por eso que a veces los alumnos se levantan, CCHs, universitarios y otros, y la prensa dice disco de los rebeldes, no sé cuánto. No, están exigiendo razones de su proyecto nuevo. Y cuando un maestro lo capta, es como un padre para ellos, y ellos le dan extrema autoridad y lo siguen fácilmente porque se dan cuenta que lo está realizando y no que le está imponiendo un proyecto distinto. ¿Para qué esta introducción? Porque eso es lo que pasó en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Se impuso a maestros y estudiantes un proyecto que no era el que ellos tenían y se lo quiso imponer a la fuerza, y los que no estaban de acuerdo para afuera, y entonces eso explotó. Los alumnos se levantaron, ocuparon los locales. ¡Ay, qué barbaridad! Sí, pero hay que ver que primero la universidad había sido secuestrado por una estructura autoritaria y por lo tanto en cierta manera recuperaban su casa, que había sido tomada por extraños porque exigían una obediencia ciega y no eran capaces de dialogar, sino que imponían las normas. Por eso entonces esa universidad estalló a tal punto que hasta se pensó que se iba a cerrar. Y en medio de ese lío, los estudiantes me pidieron si aceptaba ocupar un riesgoso lugar de ser rector en medio de un problema gigantesco. Pero lo que pasa es que como yo había estado en una comisión que se había estudiado el caso profundamente, 3 días, todo el día, de mañana a la noche, 72 horas casi sin dormir, para proponer una solución a la universidad, conocí muy a fondo el problema
Y entonces tenía conciencia, a tal punto que llegamos a una conciliación, alumnos, profesores, autoridades, todo se firmó un 29 de noviembre del año pasado, creímos que se había logrado la paz, estábamos felices, y al día siguiente la autoridad tomó una resolución contra el acuerdo tomado. Y yo me agarré la cabeza y digo, ¿pero qué pasó? Si habíamos llegado a la conciliación razonada y una parte se disparó por su lado, constituyó la autoridad ilegal porque era minoría y empezó a hacer cosas. Dije, pobre universidad, eso va a andar muy mal. Pasó un mes, pasó 2 meses y al fin me dijeron los alumnos y profesores, maestro, ¿no quiere usted tomar esa responsabilidad? ¡Wow! Era una papa caliente, pero hervía. El que la tomaba se quemaba la mano. Pero yo sabía que era justo. Yo sabía que los jóvenes y profesores tenían razón, que era legal. Y entonces, arriesgando mi prestigio y arriesgando mi persona, dije, acepto. Y algunos dijeron, está loco, ¿cómo acepta tal responsabilidad? Es un servicio a los jóvenes primero y a los maestros también que se jugaban por un proyecto de universidad. Bueno, fue un golpeteo terrible, fue unos días muy difíciles, pero como era legal, como teníamos la razón, lentamente se han disuelto todas las dificultades y acusaciones ante los jueces y ante la Suprema Corte de Justicia van siendo disueltos uno por otro y nos van dando la razón y seguimos adelante construyendo la universidad. Entonces, en este momento yo puedo decirles, pues esa Universidad Autónoma de la Ciudad de México está de pie y va para adelante. Y tiene que ir para adelante continuando un proyecto muy especial. El proyecto es este. Hay mucha gente que por vivir en la periferia, Cuautepec, San Lorenzo, Sonco y otras regiones, o vivir en la pobreza en la propia Ciudad de México, tiene mucha dificultad de ir a las universidades tradicionales. Entonces la Universidad de México acoge gente jóvenes con mayor dificultad. Algunos no habían entrado a las universidades normales, entre comillas, de gente que hijos de familias acomodadas pueden dedicarse solo al estudio universitario, sino como son más pobres, tienen que trabajar al mismo tiempo que son estudiantes. Entonces, si una licenciatura tiene 8 semestres, no dura 8 semestres el estudio, les dura por lo menos 13 semestres. Es decir, en vez de 4 años, le estudian más de 7 años, porque tienen más dificultades, pierden mucho tiempo, entre comillas pierden, para trabajar, para vivir. Entonces se lo acusa. Una universidad que tiene pocos graduados, cuidado, hay graduados con mayor dificultad que logran terminar. Y poco a poco la universidad ya va a empezar a dar el número de graduados como las demás, pero no en 4 años, sino en 7. Claro que esos 7 años ya se van a normalizar y van a empezar a ser un grupo importante de graduados. En la universidad tiene como 15.000 estudiantes, como 700 profesores, es una gran universidad. Tiene 5 planteles en 5 lugares de la Ciudad de México dispersa, muchos de ellos en lugares realmente muy periféricos. Cuando uno llega a Cuautepec son barrios bien populares. La universidad está implantada ahí en medio de las montañas, donde no hay árboles siquiera como en Azcapotzalco, porque son nuevos barrios de obreros, y en medio de eso un espléndido edificio con 4.000 estudiantes. Es interesante porque todos esos barrios pueden asistir a una universidad cerca y una universidad que da algunas licenciaturas muy específicas. Por ejemplo, miren esta, Ingeniería en Transporte.
o es decir, especializada en un transporte urbano. De tal manera que mire, si tenemos problemas en México de transporte, van a salir ingenieros que permitan mejor gestionar. Hay una escuela de administración, esa sí que creo que hay que elevar el nivel y aumentar. Tenemos burócratas aquí en la delegación, gente formada por las prácticas. ¿No sería mejor que esa gente fuera licenciado, maestro, doctor en administración, supiera lo que es la administración y le hiciera con mucho más eficacia? Hay como 50.000 burócratas en el Gran México, incluyendo parte del Estado de México, que también está en estos conglomerados de 20 millones de personas. Entonces hay que formar la burocracia, pero al mismo tiempo hay que tener la salud, no con médicos que curen, sino con especialistas que prevean la salud de la gente antes que se enferme. Entonces, para ayudar a enseñar la nutrición, toda la medicina preventiva. Entonces, son una cantidad de profesiones nuevas que no son tradicionales y que necesita la Ciudad de México. Entonces, es una universidad hecha abierta al pueblo más pobre, con nuevas carreras implantadas en distintas partes de la ciudad que no llegan a las universidades tradicionales, y cada vez más vamos a hacer que los maestros no solo enseñan, sino investigan. Pero su investigación debe ser resolviendo problemas concretos de la ciudad. Entonces, por ejemplo, hablando con el secretario de Ciencia y Tecnología, el doctor Drucker, que piensa poner un alicafo en algún lugar y conectar a regiones con comunicación por el aire, pues los ingenieros van a ayudar a hacer eso. Hay ingenieros de la universidad con alumnos van a estudiar cómo hacer ese tipo de conexiones, o tantas cosas que se necesitan en la ciudad y que no hay gente que investigue y que innove tecnología nuestra, nacional, no traída de afuera, de las transnacionales, comprando máquinas, sino haciendo las máquinas que el país necesita, con inventores que patenten esa tecnología y que sea apropiada para el país. Entonces, tiene que haber también un horizonte nacionalista, si me permite, y donde el profesional no piense solo ir a la universidad para sacar un título y abrirse camino a codazos en la competencia y, en el mejor de los casos, enriquecerse egoístamente, sino estudiantes que tengan conciencia de que reciben la universidad y el estudio pagados por el pueblo, y si son pagados por el pueblo tienen que ser profesionales que puedan vivir primero, pero que vivan haciendo un servicio al pueblo que les ha pagado sus estudios. Entonces tienen que tener una conciencia ética de responsabilidad que en la universidad privada pues no se puede de ninguna manera inculcar, porque ahí cada uno paga para abrirse camino en la vida con su título, y por desgracia en las grandes universidades también el alumno muchas veces es egoísta y cree que sus buenas notas y su título que adquiere ya le da derecho a decir: yo estudié y por lo tanto yo tengo derecho a pisar la cabeza de los otros, o es decir, como tengo más preparación, pues triunfo y logro destruir a los demás. En cambio, la cuestión es de otra manera. Yo debo ser un profesional, pero con conciencia social de que debo servir a un pueblo. Entonces no es asunto solo un logro personal en la universidad, es una responsabilidad social. De paso, en mi rectorado pienso discutir para ver si se acepta un curso de ética
como responsabilidad social, donde todos los alumnos tengan bien clarito que deben ser profesionales al servicio de un pueblo. Hay muchos proyectos en la universidad en este momento que se abren a la realidad urbana, porque dense en cuenta, la humanidad empezó a vivir en ciudades hace casi 10.000 años. El mismo México, Tenochtitlan, o aquí, hasta Pozalco, fueron grandes ciudades, pero había muy pocas hace 500 años en México. La población estaba dispersa. Claro, las ciudades se originan hace unos 10.000 años en la Mesopotamia, el Egipto, India, la China, Mesoamérica, entre los incas. Pero la población que vivía en ciudades era el 1%, 2%, todos los demás vivían en el campo. Sin embargo, allá por el año 2000, hace 10 años, más del 50% de la humanidad vive en ciudades de más de 3.000 habitantes. Quiere decir que la humanidad se va transformando, yo le llamo, en un ser humano urbano. Y entonces los estudios de la ciudad se transforman en algo muy importante. La ciudad es el lugar donde vivimos, la ciudad también es un lugar conflictual y la ciudad es el objeto de muchas ciencias. Entonces, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México debe concentrarse en estudios urbanos, historia urbana, literatura urbana, ingeniería urbana, medicina urbana, derecho urbano, y todo de la ciudad, porque en 30 años el 80% de la humanidad va a vivir en ciudades, y entonces hay que saber cómo se maneja una ciudad, y para eso hay que formar profesionales. Ese objetivo no lo tiene ninguna universidad, y debería tenerlo la Universidad de la Ciudad de México, porque es una universidad fundada por el gobierno del Distrito Federal para formar profesionales en beneficio de la ciudad a todos los niveles, desde la electricidad o la ecología. Por ejemplo, hay investigaciones sobre producir electricidad con la luz solar o el calor del sol. Entonces tendríamos que tener hoy todos los servicios de cualquier casa en el Distrito Federal con energía solar. No podemos seguir gastando en el agua caliente o la calefacción o aún la radio y las lámparas de nuestra casa, teniendo que pagar electricidad, si podríamos estarla produciendo nosotros. Más, si pusiéramos unas cuantas captores de la luz solar o el calor, hasta podríamos vender electricidad a la compañía de electricidad a cada casa. Me acuerdo una vez en Istambul, en un congreso que había en Turquía, saliendo de la ciudad, como 200 kilómetros, casitas, y todos tenían sus sistemas solares, todas las casitas de la gente, ¿no? Yo digo, mira, Turquía ya para la calefacción en el invierno, para el aire acondicionado, para el agua caliente, para la estufa de la cocina, para todo, ya lo capta el sol, no se paga nada, y todavía le sobra un poco y lo vende a la compañía que lo usa para otras cosas. Eso es fruto de tecnología que debe ser producida por una carrera de ingeniería con la producción ecológica, y en eso hay justamente investigaciones de los profesores de la universidad, y ahora vamos a entrar en contacto con el Distrito Federal para que nos ayuden a hacer mejor investigación y eso pueda empezar a popularizarse en toda la ciudad. Entonces hay tantas cosas que una universidad puede ayudar a la ciudad, a la población. Ahora, se estudia también ciencias políticas, por ejemplo, y entonces ahí hay que dar conciencia también de muchas cosas en la ciencia política. Primero, tener un proyecto
de autonomía nacional, no ser un país puramente dependiente de otros países, proteger nuestros recursos, nuestra mina, nuestro petróleo, todos nuestros bienes. Para eso hay que formar a la gente y no en cambio que a veces van a universidades privadas o públicas pero muy eurocéntricas, o van al extranjero y claro, después no tienen conciencia nacional y quizás perdamos el petróleo o las minas para que se lo llevan transnacionales y el pueblo se empobrece. También la ciencia política es fundamental para lograr tener un proyecto de autonomía nacional. Yo discutía con los tecnólogos, muchas veces nuestros técnicos, ingenieros, cuando inventan algo, lo patentan, pero ninguna fábrica lo lleva a cabo, porque la fábrica, los empresarios compran los inventos de las grandes transnacionales y pagan royalty, que se llama, es decir, pagan el derecho para hacer esta botellita. Y esto es una imitación de una botella que se hace en Estados Unidos, pero no está hecho por un técnico nuestro que ahorra entonces pagar un derecho y además permite a que haya una empresa para producir las botellitas. Y esto da mucho más entrada económica al país y no perdemos divisas y eso crea riqueza. Entonces, el pensar que tenemos que tener un proyecto nacional y no vilipendiar, perder nuestros recursos pensando que siguiendo los pasos de Estados Unidos vamos a desarrollarnos y lo que nos pasa es que transferimos valor, es decir, riqueza continuamente. Eso se estudia en ciencia política, que es una ciencia social, pero está dentro de la cabeza de los políticos y a veces uno se da cuenta a qué punto un país puede empobrecerse. Miren, lo estamos viendo cada día. Han visto que Walmart cada vez está más en todas partes. ¿Y qué diferencia hay entre un Walmart y una fábrica, o mejor, un mercado primero popular y después en último caso de la burguesía nacional, pero nacional, en que Walmart hace grandes ganancias y ese dinero sale del país? Es transferencia de valor, nos empobrecemos. Además paga salario mínimo y la gente que trabaja ahí pues no gana nada, o así que tampoco beneficia. Cada Walmart que se funda son cientos de pequeños negocios de la gente y otros que se funden y se cierran, no crean puestos de trabajo, disminuyen puestos de trabajo. Entonces ese es un problema económico, pero depende de alguien que estudie ciencia política pero que lo haga con sentido nacional. Eso también es lo que tiene que hacer la universidad, defender al país, defender la ciudad. Entonces hay mil cosas que vamos a tener que hacer crecer. Eso fue la causa del conflicto. No quiero hablar mucho de ello, pero lo que pasaba que la administración anterior no planteaba las cosas así, sino que la planteaba de una manera general. Vamos a hacer investigación. Y entonces a nivel biológico muy profundo, pero quizás el invento que se hacía podía ser patentado y servía para el jabón Palmolive. Y entonces eso era una producción que al fin salía del país, porque esa es una transnacional de jabones, no es mexicana. Entonces la propia universidad estaba haciendo descubrimientos para una transnacional que no sirve al país. Entonces ahora vamos a tener que ver no solo que se haga investigación, cuál es el contenido de su investigación, si sirve para el país. Entonces esto también es parte de un debate teórico y práctico para que la universidad sirva a la ciudad y sirva al país, y entonces los profesionales puedan integrarse a una producción que esté realmente exigida por las condiciones del país. El otro día hablaba de estas cosas con un secretario de Ciencia y Tecnología con el cual estoy completamente de acuerdo y vamos a colaborar en el futuro, pero también a todos los niveles habrá que pensar de esta manera. Entonces, para terminar,
Una universidad que intenta abrirse, si cabe, sí, a los que tienen más dificultad para estudiar, y por lo tanto se enfrenta a dificultades también que otras universidades no tienen, que es estar en lugares periféricos, estar con estudiantes que también trabajan, por lo tanto con carreras más largas y que tienen que preocuparse más de ellos, pero al mismo tiempo esa gente debe tener conciencia social para un día, cuando sean especialistas, servir a su pueblo. Y eso significa crear carreras útiles para la ciudad y a su vez hacer una investigación los profesores, no cualquiera, sino útil para la ciudad. Y eso no es lo frecuente, no es lo frecuente. Yo he sido ya casi 40 años profesor en las más prestigiosas universidades del Distrito Federal, y puedo decir, si me animara a dar un porcentaje, diría que más de la mitad de los profesores piensan en una cultura universal cuyo centro es Europa y Estados Unidos, y esas son como la medida de su formación y de su ideal, y no piensan tanto muchas veces en las necesidades del país, en el prestigio de sus antiguas grandes culturas originarias y en el formarlo a los universitarios para que respondan a la exigencia del país. Parecieran ser profesionales más universales, muchos de los cuales al fin, y sobre todo los investigadores, para poder seguir su carrera de investigación, pues tienen que dejar el país porque no hay dónde investigar y se van a países extranjeros. Pero claro, porque esas investigaciones van a terminar en patentes que van a ser realizadas, como les decía, por transnacionales que nos venderán esos productos más caros, fruto del trabajo de nuestros propios científicos. Yo siempre doy un ejemplo para terminar, que es el siguiente. En la edad colonial hubo un gran invento que se hizo en México a nivel de la tecnología. Fue un método para extraer la plata de las rocas de la mina con níquel, de tal manera que con esto se lograba más rápido independizar la plata de los otros minerales y se podía enviar esa plata a Europa, o es decir, a España. De tal manera que el gran invento nuestro fue hecho para que nos sacaran la plata más rápido, o es decir, para que nos robaran más rápido. Era mejor que no hubieran descubierto nada si la plata se quedaba en la mina. O es decir, no es asunto de decir, yo hice un gran descubrimiento tecnológico, pero justamente es en contra mío. Es como decía otro, uy, dice, ese es un jugador de fútbol, es un gran hombre de gol. Lo único que hace gol en contra. Y entonces mejor que no lo meta tan bien si lo mete en contra, ¿no? Bueno, la ciencia también puede ser un gran investigador, llegar a una patente para una transnacional que produce el producto, que nos lo vende caro, y con lo cual nosotros transferimos valor a otros lugares, que sí que nuestro científico ayudó a que nos hiciéramos más pobres. Hay que tener mucho cuidado, entonces hay que saber qué se investiga y para en favor de un pueblo. La Universidad Autónoma de la Ciudad de México debe todavía algunas veces discutir esta temática para que todos los profesores entren en esta línea. Debo decir que no todos estarán de acuerdo conmigo y será parte del debate que vamos a tener que hacer para elevar el nivel de los profesores y para también a los alumnos decirles, tenemos que exigirnos mucho más para prestigiar una universidad que es realmente importante. Es una de las 25 mejores universidades de México y hay 900. Puedo decir que no está tan mal como algunos lo han pensado. Si de 900 pensamos eso, estamos entre el 4% mejor. Pero claro, esperamos en los años próximos mejorar mucho más el nivel y llegar a ser una de las 5, 6 o 7 más importantes en favor del pueblo, no porque sí, sino en favor del Distrito Federal y de la gente con mayor dificultades
a estudiar. Estaría abierto ahora a preguntas que ustedes me hagan y para responder sobre este gran conflicto que hubo en la universidad y cómo se está resolviendo. A lo largo de 9 días aquí en Azcapotzalco han desfilado por este escenario algunos de los mejores poetas de este país, muchos de los mejores narradores, muchos de los mejores historiadores, de los mejores científicos sociales, críticos, analistas, la gente del libro. Y quisiera hacer públicamente una declaración y además aprovechar que está siendo grabada para que no haya vuelta de hoja. Queremos, como Brigada para la Libertad, ofrecerle a la Universidad de la Ciudad de México que todo este grupo de escritores, intelectuales, científicos sociales, dar conferencias gratis en la universidad y llevar ferias del libro como esta a cada uno de los planteles y poner el libro sobre la mesa, libros baratos, y colaborar en el proyecto de construir una universidad en esta ciudad que bien se la merece para los ciudadanos, ¿sí? Cuando a lo largo del conflicto fuimos acusados, yo en particular con singular alegría por la bruja que era la rectora de esa universidad, de que estábamos calentando el piso, incendiando, yo contesté varias veces la misma respuesta: es mi ciudad y es mi universidad y ninguna bruja autoritaria va a impedir que colabore y apoye la democrática lucha por tener una universidad para los ciudadanos. Y sus argumentos de elitismo, la necesidad, me importaba un cacahuate. Yo entiendo muy claramente, al igual que Enrique, que esta universidad tiene que inscribirse en la realidad y no en la irrealidad del pensamiento del neoliberalismo chafa que domina nuestro país. Y que esto significa claramente poner nuestras mejores armas a la disposición de colaborar a que los ciudadanos con más dificultades y menos recursos de esta ciudad tengan acceso a la educación superior. Y oí las cosas más salvajes, oí decir, pero ¿y si no se gradúan? Y yo decía, ¿qué prefieres? ¿Alguien que no estudie o alguien que tenga 2 años de educación superior? ¿Qué te gusta más? ¿Cuál es el problema? ¿Qué prefieres? ¿Alguien que por razones laborales, porque está trabajando de tianguista, ¿sí? Porque ayuda a su papá, no termina en 5, en 7 o 9 años? ¿Cuál es el problema? ¿Dónde está el pecado? ¿No? Dentro del concepto de una universidad para una ciudad real, con ciudadanos reales a los que hay que apoyar, defender y estimular. Entonces hago pública y reitero, desde aquí, es mi universidad, es mi ciudad, y estamos dispuestos, todo el equipo de la Brigada para la Libertad, a trabajar gratis, que no haya ninguna duda, ninguna mala interpretación, a trabajar gratis dando conferencias, organizando ferias de libros y llevando nuestra idea de que el libro es el gran creador de pensamiento crítico y de pensamiento utópico a los planteles de la Universidad de la Ciudad de México. Tomo la palabra y lo organizaremos en los 5 planteles, actividades como esta, ciertamente. Quizás en el día que ustedes crean como más conveniente, si en algún día de clase o el sábado o domingo, pero ya lo organizaremos. Me parece excelente y hay 5 planteles, ya entonces habrá 5 eventos de Feria del Libro en la UACM. Muchas gracias el ofrecimiento de esta actividad perfectamente posible y muy importante. Tenemos 15 minutos. Entonces le ruego a todos los que pidan la palabra que se ahorren la parte de muchas gracias, y le entren directo al tema. Micrófono para allá. Ahorita te llega el micrófono, un segundo.
Buenas tardes a todos los presentes. Ahorita que habló de la universidad, ¿por qué si ya tenemos la experiencia del 99, en donde casi un año fue secuestrada la universidad, y ahora en estos últimos, lo que ocurrió en la toma de rectoría, ¿por qué se sigue permitiendo y no se toma algún otro tipo de solución, pero inmediata? Aclara mejor la pregunta. ¿Por qué se sigue permitiendo que se tome de rehén a la universidad o a alguna escuela, algún otro tipo de escuela? Y si ya tenemos, hablando de la UNAM, si ya tenemos el caso del 99, en donde casi un año fue secuestrada por algunas personas y donde se truncó que muchos alumnos siguieran estudiando ahí. Y ahora que se tomó la rectoría, ¿por qué no se toman medidas para que sea recuperada más rápido y dejen de estar haciendo exhibiciones que realmente descontrolan a todos, ¿no? Claro. Porque algunas veces los medios informan una cosa y a lo mejor la realidad es otra. Perfecto. Sí, es que no estaba cuando él habló. Bueno, a ver, sí. Es que tiene que ver con la participación anterior. Número 1, aclaración. En el 99, la huelga fue decidida por la mayoría de los estudiantes de la universidad. Hubo asambleas concurridísimas. Toda una semana se estuvieron llevando a cabo estas asambleas, y el viernes, que ya toda la Universidad Nacional había decidido sumarse a la huelga, llevaron a cabo una manifestación preciosa al Zócalo, muy alegre, muy festiva, una batucada, un baile. Curiosamente ese día tocaba Madre Deus, un grupo de música portugués maravilloso, y el concierto en el Zócalo se los ofreció a los muchachos. Es decir, ellos llegaron, hicieron su meeting y después le dieron paso a Madre Deus. Teresa Salgueiro cantó para ellos. No fue ningún secuestro de la universidad. La huelga estudiantil es un recurso legítimo de los estudiantes, de los universitarios, desde hace muchísimos siglos. En Bolonia, me parece, hubo una huelga hacia 1521. Esto tiene una larga historia, no fue ningún secuestro. No, esta vez yo soy estudiante de la UASM, del Centro Histórico. Y bueno, voy a tratar de ser muy breve. La universidad es muy joven, realmente tenemos aproximadamente 12 años con la universidad. Obviamente yo quería preguntarle al rector, que soy muy orgullosa de que esté aquí, para plantearle sobre todo a la sociedad este estigma, esta lastimosa situación que dejó muy mal prestigiada nuestra universidad, nuestra casa de estudios. Y bueno, mi pregunta era que, o sea, a pesar de que la universidad es tan joven, ¿usted considera que, bueno, yo siento que a lo mejor las universidades como la UNAM, la UAM, el POLI, en sus inicios tuvieron este tipo de crisis, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido la Universidad Autónoma de la Ciudad de México tenía que pasar por esa crisis, y mi pregunta es si usted cree que era necesaria la huelga para la universidad. Quiero contestar también la primera y la segunda. En mi introducción dije el fondo de la cuestión. Los jóvenes hoy son distintos, exigen que se los tome en serio, explotan como una cacerola cuando tiene presión, y si la tapo y no la destapo, al fin se rompe la cacerola. Hay que abrirla, hay que desde el comienzo establecer un diálogo. Entonces, algo si tiene la Universidad Autónoma de la Ciudad de México excepcional es la colegialidad. El máximo órgano de estudio de la universidad de gobierno es un consejo en el cual el rector es parte, y cuando se vota tiene un voto entre 50 votos. Entonces es muy colegial, y algunos dicen, ¿qué piensa el rector? No,
Y yo estoy pensando, pero tengo que presentarlo al consejo y no voy a hacer que lo que estoy diciendo no va a ser aceptado. Así que me tengo que cuidar mucho de decir lo que pienso, porque en el fondo es mi visión todavía privada. Cuando sea colegial, entonces vamos a andar. Pero no solo hay un consejo, sino que además hay una comisión académica de planeación. Debo decir que esa comisión, en la que forman parte los planteles, los colegios, muchas cosas, se reunió en la administración anterior una vez, y como ya no hubo comprensión, no se reunió nunca más en 3 años. Pues yo en 3 semanas nos hemos reunido 7 veces. En la otra, en 3 años, hubo una, y en esta nos hemos reunido más de 2 veces. ¿Por qué? Porque ahí se discuten las cosas. Entonces, por ejemplo, los estudiantes que fueron muy activos en la universidad me pidieron una entrevista y vinieron. Bueno, es asombroso, me quedé yo admirado, porque era el cel, lo más duro del movimiento. Yo creí que me iban a venir a pedir un local o algunas prebendas para los estudiantes. Nada. Me hablaron de las exigencias de los profesores, de que cumplieran con su horario, de que presentaran bien su... Y no pidieron nada para los estudiantes, exigieron a la universidad elevar el nivel. Yo digo, ay, ¿qué estudiantes tiene esta universidad? Admirable. Realmente me quedé muy contento. El estudiante responde cuando se lo trata de igual a igual. Usted dirá, bueno, pero es un estudiante. No, igual como persona humana. Claro que uno es un maestro y el otro es un discípulo, pero el maestro debe mostrar al discípulo mucho mayor respeto que el discípulo, porque por eso es maestro. Y como dijo el compañero, huelga universitaria, no solo en Polonia, en París, en el 1200. Y cuando Abelardo fue expulsado de la Universidad de París allá en 1200, junto al río Sena, se reunió con sus discípulos, que eran como 50, y dijo, aquí sigue la universidad. Y debajo de un árbol siguió dando sus clases y estaba toda la universidad, el maestro y su discípulo. Esa es la universidad. Pero claro, los alumnos admiraban a Abelardo y lo seguían hasta por donde fuera. Si los estudiantes protestan es porque los maestros no lo escuchan, y cualquier conflicto que haya va a ser causa de alguien que cumplió un acto autoritario ante un pedido razonable que no fue atendido. Eso con respecto a la primera pregunta, y en eso lo creo. Yo llegué a la universidad y a discutir todo. Yo no traigo ninguna idea privada y las voy proponiendo, y mira qué bien que funciona, porque es comunitario. En cuanto a la mala imagen, la vamos a borrar con hechos, pero hechos tales como el siguiente. Ni siquiera hay lindas fotos de hermosos edificios de la universidad. En San Lorenzo Tezonco hay un edificio muy bello de la universidad, en gran estilo, 3 pisos y no se conocen ni fotos. Es decir, la gente no sabe lo que es la universidad. Tenemos que pasar ahora a un nivel de información, pero al mismo tiempo exigirnos mucho más que nunca y decir a nuestros profesores, ahora sí vamos a ser más cumplidores que nunca, y en fin, nos va a servir un poco esta crisis para crecer. Ahora, a la diferencia de aquella huelga de la UNAM, en esta los estudiantes triunfaron y en aquella no, pero triunfaron porque plantearon cosas razonables, hicieron las cosas con mucha seriedad, entregaron los edificios, pero hay que ver cómo, todo bien protegido, no se perdió ni un clavo, y ante notario se entregó todo, se ha hecho las cosas tan legales que ahora pues podemos ir a la Suprema Corte y no hay ningún problema, y vamos a poder ganar todos los juicios, porque las cosas han sido bien hechas, y vamos a subir el prestigio mostrando lo que somos, porque no se mostró lo que somos, sino las manchas negras, que como decía aquí Pacutar, no eran manchas negras, pero era una universidad distinta, que no tiene graduados como las otras, porque
y estoy de acuerdo, la graduación no es la única finalidad de la universidad. Alguien que ha recibido 3 años de formación, esa formación la va a tener toda la vida, aunque no haya llegado al título. Claro, la eficiencia terminal es lo que se mide y es a veces lo que la burocracia exige. Estoy de acuerdo, tenemos que lograrlo también, ayudarlo para que tenga la satisfacción de tener un título que le pueda servir para abrirse también camino en la vida y cumplir su función social. Pero no es la única finalidad de la universidad. Y en cambio nos hacen creer que es así. Pues hay universidades privadas que tienen eficiencia 100%, pero que forman. Y además los profesores lo único que hacen es dar clases y no investigan nada. Y entonces, claro, pueden estar, pero los pobres trabajan 20 horas por día y ganan malos salarios y claro, no pueden estar siendo investigadores como los nuestros. Entonces, poquito a poco vamos a mostrar el nivel que tenemos y es realmente más de lo que se nos hizo creer. Nos quedan 4 minutos, una última pregunta. Buenas tardes a todos, con su permiso, señor rector. Mi nombre es Noé de Gante Hernández, soy jefe de servicio de una ruta de transporte público aquí de la zona metropolitana. No sé si era mucho sugerirle a usted como rector que buscase un poquito más de vinculación con las demás universidades, inclusive con el gobierno. ¿Por qué le comento esto? Todos vivimos hace poco una precontingencia ambiental, todos nos enteramos de la situación del tanque cisterna acá en Ecatepec y todo referente al transporte, que es a lo que yo me dedico. Ante la población yo creo que hay una falta de seriedad de las autoridades o de las esferas que se dedican a impartir la educación, y nosotros como trabajadores para poder brindar un buen servicio a la comunidad. Hace poco asistí al Congreso de Transporte Sustentable aquí en la ex refinería, y la vinculación entre comunidad y la academia siento que no existe, ni tampoco en el gobierno federal. Creo que, no sé si me estoy dando a entender, pero me gustaría sugerir eso, señor rector, usted que está, creo que puede, ¿no? Miren, según tengo entendido, ha habido justamente un curso de la universidad con taxistas. Y ha habido un curso durante muchas sesiones en que se ha ayudado a hablar del derecho y de una cantidad de cuestiones de la universidad con taxistas. Quizás sería bueno aumentarlo, pero no creo que otra universidad tenga un servicio como este. Y además me gustaría hablar de otra experiencia. Saben que la Universidad Autónoma de la Ciudad de México dicta clases y carreras en todos los reclusorios del Distrito Federal. Presos que hacen derecho, que hacen cursos de ecología, de creación literaria. El otro día fue a Santa Marta, Catitla, y el reclusorio de varones y de mujeres, y entré a los locales de la UACM en el reclusorio y tener 50 presos que están en cuarto, quinto, sexto, octavo semestre, y algunos ya han terminado su licencia y son licenciados en Derecho presos, y algunos toda la vida, pero sin embargo ya son licenciados. Para un preso, el seguir una carrera universitaria es, la verdad, como una especie de reino imposible, como un cielo, porque en la cárcel les abre un ámbito extraordinario, y es uno de los servicios de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la única que trabaja en los reclusorios en el Distrito Federal. Tendríamos que hacer más en este sentido, pero justamente ha habido un curso para taxistas, y entonces creo que hay que mejorar también todos otros servicios que había que hacer con el Distrito Federal. Nos vamos a poner al servicio de la Asamblea también, para que en las distintas comisiones que tengan, profesores puedan auxiliar aún a los legisladores, para que sean como los que le dan la información necesaria para mejorar las leyes y para mejorar, pues, el destino de muchas cosas. En fin, también lo vamos a poner
a disposición de las delegaciones, donde necesitan también a veces técnicos, qué sé yo, ingenieros hidráulicos para ayudar a hacer mejor el drenaje u otras cuestiones, y la universidad sí entra en contacto con la población del Distrito Federal. Ese es el destino de la Universidad de la Ciudad de México, servir a esta enorme población del mega México, del México de 20 millones. Así que se justifica una universidad y muchas otras. Buenas tardes, señor rector. Mi pregunta es esta. Para que en el futuro la Universidad de la Ciudad de México no se encuentre inmersa en ese problema que tuvo con la ex rectora Esther Orozco, porque la universidad cayó como botín de los grupos políticos, tanto de Marcelo Ebrard como una lucha contra Manuel López Obrador. Ese es mi parecer. Los dos son grupos de la izquierda, pero ¿qué hacer para que eso no vuelva a ocurrir? Porque no solamente fue una lucha porque de intereses neoliberales, también fue de la izquierda. Yo quisiera que hubiera esa aclaración. Mire, está muy bien la pregunta, porque no hay que evadirlas. Primero, decía Platón, ya un filósofo hace mucho, todos los ciudadanos son políticos, todos. Aún el que dice no me meto en política, porque está metido hasta acá. Decía mi madre, el que vote en blanco es un voto en contra de lo que debió votar. Era inteligente mi madre y tenía no más que 6 años en la primaria, pero decía, todo voto en blanco es un voto en contra. ¿De qué? De lo que debí votar. Entonces todos somos políticos. Ahora unos son representantes y otros representados. Y los que son representantes a veces se corrompen o se hacen monopolio y todo. Todas las instituciones reciben impacto de la política, todas. Hasta la empresa cualquiera que sea, Walmart, por supuesto que tiene una vinculación política, porque tiene que tener un permiso de una delegación y tiene que tener un permiso de Estado norteamericano para salir de su frontera. Entonces, hay siempre vinculación. El asunto es que sea autónoma, en el caso una universidad. Entonces, estará dentro de un contexto político, pero es muy importante que la universidad sepa bien sus fines, que es académico, formación de la juventud en servicio de la comunidad. Yo, por ejemplo, fui elegido por el Consejo Universitario. Me dijo, que lo eligió tal grupo político y tal otro. Yo dije, mire, el que usted dice que me eligió de ese grupo político, nunca lo he visto, lo he leído todos los días en el diario, pero no podría discernirlo en la calle porque no he hablado nunca con él. Así que, ¿cómo me va a poner en ese lugar? A mí me eligió el Consejo Universitario. Que eso tenga alguna vinculación, inevitablemente tiene que tener. El asunto es que sea justo, que sea honesto y que sea académico. Y en eso yo no voy a conculcar los principios, ¿no? De tal manera que si alguien me propone algo que no debía hacer, no lo aceptaré. Y por eso acepté el riesgo en el que me metí, porque creí que era justo y que valía la pena el servicio. Y bueno, ya ahora estamos saliendo de la crisis y ahora está fácil, pero en el momento duro fue muy difícil y no fue político en mi caso. Y en general los estudiantes tampoco fueron influenciados por ningún grupo político. Más bien ellos tenían su ideología, pero más o menos construida entre los movimientos estudiantiles. Entonces, la prensa, la gente supone muchas cosas, de hecho no se cumplen en concreto. Pero, diría yo, el que no tenga influencia política, que arroje la primera piedra, el que no tenga pecado. Y no es tampoco un pecado, porque estamos en un mundo inmerso en donde el representante también vale y vale la pena apoyar a unos u otros. Pero en nuestro caso no hemos dependido de grupos muy precisos, sino que hemos dependido realmente de una conciencia colectiva, claro, crítica, no neoliberal,
más bien nacionalista pensando en México, contra doctrinas del norte, norteamericanos, europeas, que nos exigen subordinación, un claustro de profesores no normales, porque más dado a la crítica, y de estudiantes generosos que fueron capaces de arriesgarse por lo que creían justo. Pero más que eso no hubo en concreto en este caso de política. Bien. Sí, de veras que la cortina de humo que tendió la rectora pesó. Y pesó porque los medios más conservadores de comunicación que ustedes pueden valorar, no solo en este caso, sino en la campaña de Peña Nieto, en el manejo informativo que se da a esta sociedad, decidieron darle esta cobertura informativa y se tendió una cortina de humo. Y la cortina de humo es: no me están cuestionando porque sea autoritaria, porque despida trabajadores, porque retenga las cuotas del sindicato de manera ilegal y gangsteril, porque expulse a gente, porque no permita que el Consejo Universitario se reúne, porque cuando hay elecciones del Consejo Universitario no reconozco a los que elige la gente. No me están criticando por eso, me están criticando porque aquí hay una lucha por el poder. Y empezó la cantidad de basura. Insisto, yo fui sujeto de esa basura. Participé en 2 manifestaciones. En una iba hasta atrás con mi esposa tomada de la mano y fui acusado de haber tomado la rectoría. ¿Sí? Y yo dije, pues oigan, no tengo ninguna bronca. Cuando hay que tomar rectorías se toman, pero se toman por decisiones de mayorías, se toman por decisiones de asambleas, se toman por democracia popular y no como acto de voy ahora y me tomo una rectoría o rompo un semáforo. Y la cortina de humo estuvo pesada, la cantidad de leña que la rectora arrojó a diestro y siniestro. Pero era evidente que el fondo del problema era una batalla por la democracia. Y ese es el corazón del maldito problema: una universidad autoritaria o una universidad democrática. Y las crisis no son malas, porque este es el punto de partida para la construcción de una universidad de la Ciudad de México al servicio de los ciudadanos de México. Y eso es un salto adelante importante. Y yo creo que lo hemos dado, y da gusto oír hablar al rector reiterando una y otra vez las ideas claves de la democracia, de la participación, de las universidades que se vuelcan hacia el exterior y trabajan hacia sus ciudadanas, hacia sus ciudadanos, del respeto a los alumnos, de la vocación de diálogo, ¿sí? Y esto es un salto adelante. Si alguno de ustedes intentó hablar alguna vez con la Orozco, que me cuente qué le pasó. A mí me nombraron miembro de una comisión mediadora, el sindicato me pidió que mediara y me encontré un abogado que era así como el abogado de Al Capone, más o menos, que decía, no hay nada que negociar. Y entonces decía, bueno, entonces ¿para qué aceptan ustedes la existencia de una comisión negociadora? ¿No? O sea, no, los despedidos están despedidos y ahí van los juicios. O sea, era la cerrazón absoluta al diálogo. De ahí, bueno, yo dije, yo hice un servicio a la comunidad, no tengo ningún protagonismo, me repliego. ¿Sí? Está claro, el centro de la batalla y de la crisis no es como las cortinas de humo y de desprestigio hacia la universidad y hacia los estudiantes lanzada por Televisa, Milenio, Excelsior, el Canal 13. Decía, ahí lo que se estaba jugando era la democracia, y por una vez la democracia ganó, y estamos bien contentos en tener aquí al rector de una universidad que va con viento en popa hacia adelante. Y nos hemos robado 9 minutos. La siguiente intervención va a estar con nosotros Agustín Sánchez, que avanza hacia esta mesa por el lado de la escalera, y le vamos a ceder el micrófono para hablar de su más reciente libro sobre el gran grabador mexicano José Guadalupe Posadas. Y esto es la 4ª Feria Internacional del Libro de Azcapotzalco, y todavía nos quedan un buen rato. Van a estar aquí los moneros, el Fisgón Hernández, y va a cerrar Armando Bartra con una conferencia sobre el lugar de los jóvenes en la sociedad en la que estamos viviendo. Muchas gracias.